Un cardenal que pasó 5 años como la más alta autoridad doctrinal de la Iglesia Católica, el hombre nombrado por Benedicto XVI para custodiar el depósito de la fe desde el interior del dicasterio más sensible de Roma, se sentó a dar una entrevista y dijo lo que los cardenales no dicen. Dijo que restringir la misa tradicional no es simplemente un error pastoral. Es dogmáticamente insostenible. Esas dos palabras, viniendo de ese hombre en ese contexto, significan algo muy específico. Y al final de este video entenderás exactamente qué significan, por qué fueron dichas ahora, y por qué las personas más amenazadas por ellas han respondido con el único arma a la que siempre recurren primero: el silencio. El 27 de mayo de 2026, el sitio web católico alemán cat.net publicó una entrevista con el cardenal Gerhard Ludwig Müller. El periodista era Lothar Rinker. Las preguntas fueron directas. Las respuestas lo fueron aún más. El 7 de junio, la revista Catholic World Report tradujo la entrevista al inglés y la publicó para una audiencia global. El título que eligieron los editores no era una afirmación, era una pregunta. ¿Hay un cisma en el aire? La pregunta queda suspendida porque las respuestas del cardenal no la resuelven cómodamente en ninguna dirección. Hacen algo más inquietante. Diagnostican la herida con la precisión de alguien que ha pasado décadas estudiando la anatomía del cuerpo al que pertenece. Antes de las palabras, el hombre. El cardenal Gerhard Ludwig Müller nació el 31 de diciembre de 1947 en Maguncia, Alemania. Sirvió como obispo de Ratisbona de 2002 a 2012. De 2012 a 2017 fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio que históricamente ha llevado la responsabilidad de mantener la integridad de la enseñanza católica frente al error, la desviación y la tergiversación. Fue nombrado para ese cargo por Benedicto XVI. En 2017, el Papa Francisco eligió no renovar su mandato cuando concluyó el período de 5 años. Francisco le había creado cardenal en 2014. La relación entre los dos hombres no es por tanto simple, ni hostil en ningún sentido crudo, sino definida por una divergencia que esta entrevista hace visible. Esto importa por lo que Müller no es. No es un bloguero tradicionalista que escribe desde fuera de la iglesia institucional. No es un obispo retirado con un agravio y un podcast. Es el hombre que durante 5 años leyó cada desafío teológico que llegó al escritorio de la más alta oficina doctrinal de la iglesia y formuló la respuesta de la iglesia al mismo. Conoce el magisterio no como un lector conoce un texto, sino como un cirujano conoce una anatomía. Cuando usa una palabra como dogmáticamente, no está buscando énfasis. Está emitiendo un juicio clasificatorio preciso que tiene peso técnico dentro del propio sistema que pasó 5 años administrando. El pasaje que detuvo a la gente cuando lo leyó concierne a Traditionis Custodes, el documento de 2021 mediante el cual el Papa Francisco impuso severas restricciones a la celebración de la misa tradicional en latín. Müller escribe que una mera supresión disciplinaria del rito antiguo y la sospecha generalizada hacia quienes están vinculados a él, como si fueran de alguna manera negadores del Concilio Vaticano II, no es solo pastoralmente cuestionable, sino dogmáticamente insostenible. Dogmáticamente insostenible, no litúrgicamente inconveniente, no pastoralmente desaconsejable, dogmáticamente insostenible. La distinción importa enormemente. Un error pastoral puede corregirse mediante una decisión pastoral diferente. Un error dogmático toca algo que la autoridad pastoral nunca tuvo competencia para tocar en primer lugar. Lo que Müller está diciendo, en el lenguaje preciso de la tradición que pasó 5 años defendiendo, es que la supresión del rito antiguo excede los límites de lo que la autoridad disciplinaria puede hacer legítimamente. No está apelando al sentimiento ni a las preferencias de quienes aman la misa antigua. Está apelando a los límites teológicos del poder que emitió la restricción. No se detiene ahí. Va más lejos en una dirección que requiere un valor de naturaleza diferente. El valor de criticar a un organismo institucional por nombre de función, aunque no por nombre individual. Se refiere a lo que llama agitadores autoritarios en el dicasterio romano para la liturgia. Aquellos que no han sabido distinguir entre la sustancia de los sacramentos
y las formas litúrgicas mediante las cuales se celebran. Los sacramentos no son idénticos a ninguna forma singular de su celebración. La Iglesia siempre ha sabido esto. La tradición siempre ha sostenido esto. Un dicasterio que trata la forma antigua de la misa como si fuera una amenaza doctrinal para el sacramento mismo, ha confundido dos cosas que la teología siempre ha separado cuidadosamente. Müller nombra la confusión y nombra la institución responsable de propagarla, aunque se abstiene de nombrar a individuos. Sobre la cuestión del cisma en sí, la entrevista merece leerse con atención, porque Müller rechaza las posiciones fáciles que tiene a su disposición. No descarta la posibilidad del cisma como alarmista. No lo celebra como la inevitable purificación de la Iglesia. Lo llama lo que es: una herida infligida al cuerpo de Cristo, una pérdida grave, un dolor real. Pero añade algo que los lectores tradicionalistas en particular encontrarán incómodo. Afirma claramente que la sociedad de San Pío X no puede concebirse a sí misma como un santo remanente de la única Iglesia verdadera. La lógica que aplica es simple y devastadora. Es inconcebible, escribe, que 2000 obispos reunidos en concilio y todos los papas desde entonces hayan estado equivocados en cuestiones dogmáticas, con la única excepción de un solo obispo. El arzobispo Lefebvre puede haber tenido razón en muchas cosas, pero la arquitectura de esa afirmación, un hombre correcto frente al episcopado universal, no es una que la eclesiología católica pueda acomodar. Müller critica a ambos lados. Critica a Roma por tratar el rito antiguo como un problema doctrinal que requiere supresión. Critica a Econe por tratarse a sí misma como la Iglesia remanente que se enfrenta a la apostasía universal. Se niega a dar a ninguno de los dos campos la validación que busca. Y esto es precisamente por qué la entrevista ha circulado tan ampliamente entre personas que habitualmente no están de acuerdo entre sí, y por qué ha sido recibida con un silencio tan cuidadoso y calibrado por parte de las instituciones más implicadas por ella. Mientras Müller daba esta entrevista en Alemania, algo más estaba ocurriendo en Milán. La parroquia de San Giovanni Bosco en el barrio de Baggio incluyó en el programa del oratorio de verano de 2026 un espacio dedicado a la oración islámica, puesto a disposición de los niños musulmanes que participaban en el campamento. El párroco, don Giovanni Salatino, lo describió como un gesto de respeto e inclusión. Añadió, en cita directa, que los cristianos y los musulmanes oran al mismo Dios. La archidiócesis de Milán publicó una cobertura del campamento de verano, describiéndolo como inclusivo y abierto al diálogo. 26 años antes de que esa parroquia abriera sus puertas a la oración islámica, el cardenal Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmó un documento llamado Dominus Iesus. Ese documento, aprobado por Juan Pablo II en el año 2000, afirma explícitamente que considerar a la Iglesia como un camino de salvación entre otros constituidos por otras religiones es contrario a la fe católica. No pastoralmente imprudente, contrario a la fe católica. El hombre que encabeza el mismo dicasterio que dirigió Ratzinger 20 años después, escribe que suprimir la misa tradicional es dogmáticamente insostenible. Mientras tanto, a unos pocos kilómetros de la Catedral de Milán, un oratorio de verano abre un espacio litúrgico a otra religión con la aprobación publicada de la archidiócesis. Estas dos historias no están desconectadas. Son la misma historia contada desde los dos extremos del mismo hilo. En un extremo, los católicos que han mantenido fidelidad al rito antiguo de la Iglesia son tratados como sospechosos de rechazar el concilio, sometidos a restricciones que el ex jefe de la oficina doctrinal llama dogmáticamente insostenibles. En el otro extremo, una parroquia que dice a los niños musulmanes que adoran al mismo Dios que los cristianos y organiza un espacio para la oración islámica dentro de un oratorio católico, es descrita por la archidiócesis local como inclusiva y abierta al diálogo, sin intervención doctrinal, sin aclaración emitida, sin referencia alguna a Dominus Iesus ni a ninguno de los otros documentos que hablan con absoluta precisión sobre exactamente esta cuestión. Lo que esto produce no es una situación teológica complicada que requiera una navegación pastoral matizada. Es un patrón legible. El rito antiguo,
que lleva en sí mismo el ADN doctrinal y litúrgico entero de la Iglesia latina, es tratado como una amenaza. Una práctica que habría requerido corrección doctrinal formal bajo todos los papas, desde León XIII hasta Benedicto XVI, es descrita como un gesto de inclusión. El instrumento de medición ha sido recalibrado. Y Müller, el hombre que pasó 5 años como custodio de ese instrumento, lo está diciendo por escrito. La entrevista propone un camino concreto a seguir para la Sociedad de San Pío X. Una prelatura personal, una estructura canónica que permitiría a la sociedad mantener su identidad litúrgica y espiritual, permaneciendo plenamente dentro de la Iglesia visible. La condición adjunta a esta propuesta es igualmente concreta. La sociedad tendría que aceptar el magisterio en su totalidad, incluidas las decisiones doctrinales del Concilio Vaticano II. La sociedad no ha aceptado. Roma no ha presionado. Y mientras esa conversación permanece suspendida en el espacio entre Econe y el Vaticano, una parroquia de Milán organiza la oración islámica dentro de un campamento de verano católico y recibe un comunicado de prensa en lugar de una corrección. Algo está ocurriendo. Eso es lo que establece esta entrevista. No en el registro del rumor o de la controversia en el Twitter católico, sino en el registro de un hombre con 5 años de autoridad doctrinal detrás de sus palabras, eligiendo este momento para decirlas en voz alta. El diagnóstico de Müller tiene 2 filos, y utiliza ambos. Eso es lo que hace que la entrevista sea notable y lo que hace tan difícil que cualquiera de los lados de la fractura católica actual pueda reclamarlo como propio. No es un campeón tradicionalista, no es un reformador progresista. Es algo más raro e incómodo que cualquiera de los dos. Es un hombre que conoce la tradición con precisión técnica y se niega a permitir que ninguno de los dos campos la utilice de manera selectiva. La lectura progresista del momento actual va más o menos así. La Iglesia finalmente está escuchando. El sínodo está abriendo puertas que estuvieron cerradas durante siglos. Las formas rígidas del pasado estaban condicionadas culturalmente, y el Espíritu está conduciendo a los fieles hacia una expresión del Evangelio más inclusiva, dialógica y acogedora. La tradición en esta lectura es un problema que debe resolverse gradualmente. La misa antigua es un síntoma de apego a formas que ya no sirven a la misión. Quienes se aferran a ella lo hacen por nostalgia en el mejor caso e ideología en el peor. Müller no acepta esto. Su juicio de que la supresión del rito antiguo es dogmáticamente insostenible no es una concesión a ese marco, es un rechazo del mismo en el nivel donde más importa. Las formas litúrgicas de la Iglesia no son contenedores decorativos que pueden reemplazarse cuando el contenido parece anticuado. Llevan doctrina dentro de ellos. La lex orandi es la lex credendi. Como ora la Iglesia expresa lo que la Iglesia cree. Un dicasterio que trata la forma antigua de la misa como una inconveniencia pastoral que debe gestionarse hasta su desaparición, no ha entendido qué es la liturgia ni qué hace. Müller lo dice con el vocabulario preciso de alguien que ha pasado toda una vida estudiando exactamente esa pregunta. Pero luego vuelve la misma precisión hacia el campo tradicionalista y el corte es igual de limpio. Hay una versión del tradicionalismo que se ha agriado hasta convertirse en algo que la propia tradición no puede sostener. Es la versión que mira el estado actual de la Iglesia, la confusión, la ambigüedad doctrinal, los gestos de inclusión que difuminan en lugar de iluminar la fe, y concluye que la institución ha apostatado, que la verdadera Iglesia está en algún lugar más pequeño, más puro, e identificable por su rechazo de todo lo que vino después de una determinada fecha. Que un obispo enfrentado a 2000 en un concilio tenía razón y ellos estaban equivocados. Müller no concederá esto, no porque las preocupaciones sean ilegítimas. Las preocupaciones sobre la deriva doctrinal, sobre la confusión generada por los documentos sinodales, sobre lo que está ocurriendo en parroquias como la de Milán, son completamente legítimas y él las comparte. Pero la conclusión extraída de esas preocupaciones, que la Sociedad de San Pío X constituye un remanente de la verdadera Iglesia, mientras el resto de la Iglesia visible ha caído en el error, es eclesiológicamente imposible. La Iglesia que Cristo fundó no puede defeccionar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si esa promesa significa algo,
significa que la solución a la confusión dentro de la Iglesia no puede ser la construcción de una estructura paralela fuera de ella que se declare la verdadera. Aquí es donde la propuesta de la prelatura personal se vuelve importante. No es un detalle burocrático, es la forma concreta de un argumento. Müller está diciendo que hay un camino que no requiere que la sociedad elija entre su identidad litúrgica y su comunión eclesial. Una prelatura personal permitiría mantener el rito antiguo, continuar la formación espiritual, florecer la vida sacramental, todo dentro de la estructura canónica de la Iglesia. La condición es la aceptación del magisterio en su plenitud, incluido el Concilio Vaticano II entendido en continuidad con la tradición, en lugar de como una ruptura de ella. La sociedad no ha aceptado esto. Las razones no son simples y Müller no pretende que lo sean. Décadas de ser tratada como un problema, de ver a Roma emitir documentos que parecen contradecir la claridad de la tradición que han trabajado para preservar, de ver la misa antigua restringida mientras prácticas que Dominus Jesus identificaría como contrarias a la fe católica son descritas como inclusivas, han producido una postura de desconfianza institucional que no es irracional dado el historial. Pero la desconfianza, por comprensible que sea, no puede ser el fundamento de una eclesiología, y una comunidad construida sobre la premisa de que ella sola ha preservado la fe intacta, está construyendo sobre algo distinto de la roca que Cristo designó. Mientras tanto, Roma no presiona la oferta. La conversación entre el Vaticano y Ecón permanece suspendida, y en esa suspensión fluye todo lo demás. El Oratorio de Milán. Los documentos sinodales que los católicos polacos han analizado párrafo por párrafo. El silencio que sigue a cada carta, cada entrevista, cada desafío doctrinal preciso que llega a los escritorios institucionales y no produce respuesta pública alguna. ¿Qué le queda al católico ordinario en todo esto? No al cardenal, no al superior general, no al teólogo que sigue cada desarrollo en la prensa católica, a la persona que va a misa el domingo, que intenta criar hijos en la fe, que lee que una parroquia en Milán ha dicho a los niños musulmanes que adoran al mismo Dios y ha organizado un espacio para la oración islámica en un oratorio católico, y luego lee que el cardenal que una vez custodiaba la doctrina de la Iglesia llama dogmáticamente insostenible la supresión de la misa tradicional e intenta ubicarse a sí mismo en medio de todo ello. Esa persona merece una palabra clara de sus pastores, no un comunicado que reconozca la riqueza de las diversas perspectivas, no un comunicado de prensa que describa la inclusión y el diálogo, una palabra clara sobre lo que la Iglesia cree, lo que siempre ha creído y lo que ninguna iniciativa pastoral tiene autoridad para revisar. Müller ha ofrecido su palabra clara. Un exprefecto, un custodio de la doctrina, un hombre sin interés personal en halagar a ninguno de los dos lados, ha dicho por escrito que algo no puede continuar como está. La tradición no es una posición política, no es una preferencia litúrgica. Es la vida de la Iglesia a través del tiempo, la continuidad viva de lo que fue revelado, definido, celebrado y transmitido. Cuando un cardenal con las credenciales de Müller dice en voz alta que esta continuidad está siendo dañada, que el daño tiene un nombre, y que ni la acomodación progresista ni el separatismo tradicionalista es la respuesta, algo importante ha sido dicho. La pregunta es si alguien en posición de responder dirá algo de vuelta. ¿Qué piensas? Deja un comentario abajo. Amén. Dios te bendiga.